Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan, donde juntos como familia, como cuerpo de Cristo, pues nos unimos para estudiar su palabra, para crecer, para madurar, para interceder los unos por los otros. Es muy importante anotar que todos, cuando aceptamos a Jesucristo, pertenecemos a la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo. Y esa Iglesia Universal está determinada por lo que dice la Biblia, no por el pensamiento particular de X o Y religión o cierta organización. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Pero sí es muy importante que pertenezcamos a una parte de ese cuerpo de Cristo que esté localizada con personas reales, pastores reales, líderes reales, hermanos reales. Algunos creyentes en el día de hoy andan anónimos porque no quieren congregarse o reunirse o identificarse con otro grupo de creyentes. La palabra del Señor nos dice que hemos de ser uno en Cristo Jesús. Y hay muchas maneras de hacerlo. Hay otros lugares en el mundo donde los creyentes, y fíjese la paradoja, quieren estar juntos, pero les es prohibido. Y lo más interesante es que a pesar de esas prohibiciones que les arriesgan a sufrir cárcel, persecución de uno u otro índole, pues ellos lo hacen, porque han entendido la importancia de caminar juntos como iglesia. Y por eso nosotros estamos congregados alrededor de la palabra en nuestra casa de pan, nuestro templo Belén. Así que les invitamos a que te congregues, te reúnas. Si tienes tu iglesia local, hazlo, pero ante todo, centrados en la palabra de Dios. Padre, gracias por cada uno de nuestros oyentes, también de aquellos que nos están viendo, Dios, no importa si están acá en Colombia o en otro lugar del mundo. Gracias por este medio, Señor, que nos permite comunicarnos ampliamente. Señor, queremos caminar juntos, queremos ser iglesia, queremos ser muy responsables con nuestras prácticas cristianas, que sean reales, oh Dios, y que no sea simplemente explicar cosas y decir cosas. Es muy importante lo que creemos, lo que entendemos y cómo lo comunicamos, pero eso debe ser demostrado en la vida real con una transformación que tú lo operas en nosotros y en personas de cualquier raza, tribu, lengua y nación, porque somos una iglesia que quiere llevar el evangelio desde aquí hasta allá. Oramos por todos aquellos, esos pies hermosos que han llevado el evangelio desde nuestra región hasta otras regiones, a los cuales apoyamos y por los cuales oramos. Oramos para que tu palabra siga siendo fuertemente entendida, comprendida y enseñada, no solamente acá, sino allá. Así que nos disponemos, Señor. Ya entendemos que tu palabra es verdad porque nos transforma, nos rescata espiritualmente, pero también hace milagros. Así que el que está enfermo sea sano, Señor. Aquellos que están a punto de una intervención quirúrgica o están en medio de una recuperación hospitalaria, en fin, como sea, oh Dios, los ponemos en tus manos. Que seamos sanos emocionalmente también por los que están migrando, Señor, por la situación del mundo. Todas las cosas que de una u otra manera nos preocupan las podemos traer delante de ti. Pero lo más importante es que tengamos comunión contigo y que busquemos lo que tú has mostrado en tu palabra, que debe ser nuestro foco de atención principal cuando oramos e intercedemos. Todo lo demás viene por añadidura, pero a esa añadidura, Señor, también tú le prestas atención. Descansamos en ti y permítenos entonces entender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en una serie de enseñanzas también, además, paralelamente con las predicaciones o eso que compartimos usualmente. Tenemos una serie de enseñanzas para todos aquellos que están empezando en el Evangelio o para los creyentes que ya llevamos años, pero que queremos enseñarles a esos bebitos espirituales, aquellos que han nacido de nuevo. Y hay unos aspectos que vale la pena enfatizar porque son vitales para nuestra madurez como creyentes y como iglesia. Así que vayamos pues a lo que dice la Escritura. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 21. Por lo tanto, siempre le recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo:
Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Padre, esta es tu palabra que como siempre con suma urgencia necesitamos. Ayúdanos a entenderla, comprenderla y vivirla en Cristo Jesús. Amén. En estos días, precisamente por, diríamos casualidades o asuntos normales de la vida, me encontré con personas que de una u otra forma querían compartir o estaban expresando lo que creían de su fe. Ellos ven la Biblia y ven el cristianismo desde otro punto de vista. Algunos siguen el cristianismo de la gran iglesia tradicional. Está bien, es su decisión, pero ¿por qué creen lo que creen? Otros tienen unas creencias muy particulares, con versiones de la Biblia muy particulares, y también quieren compartir su fe y normalmente llegamos a puntos de discordia donde no pensamos igual. En primer lugar, se debe tener respeto, se debe tener pues mucha amabilidad y poder hablar acerca de las cosas de Dios. Pero, ¿qué determina entonces lo que debemos creer? ¿Quién tiene la razón? Surgen preguntas como, ¿cuál fue la verdadera iglesia que fundó el Señor Jesucristo? Entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, aunque realmente nosotros pensamos que el criterio de saber cuál es la iglesia verdadera debe estar enmarcado en las Sagradas Escrituras. No debe estar enmarcado en mi pensamiento subjetivo, en mi tradición. Mi tradición puede ser muy bonita, muy respetable, y todos tenemos una tradición de cómo hacemos y cómo creemos las cosas. Pero debe haber un límite a esa tradición. Nunca debe sobrepasar lo que dice la Escritura. Entonces, podríamos decir, en lugar y en nuestro pensamiento de decidir cuál es la creencia, la doctrina o la iglesia verdadera en términos de cómo nos llamamos las iglesias, es más bien pensar que la Biblia nos dice, esto es así, y hay un grupo de personas, seguidores de Jesucristo, que deciden respetar y tratar de mantenerse en lo que dice la Biblia. Y que hay otros que en el tiempo tratan de añadir o pensar en otro tipo de cosas que son importantes, se vuelven tradición, experiencias particulares de cada uno de los líderes de este grupo, pero de alguna manera hay una tendencia a salir de la esencia de lo que dice la Biblia. Yo creo que todos nosotros, los creyentes, debemos de tener mucho cuidado acerca de esto. Ahora, volvamos al texto. El apóstol Pedro está diciendo unos asuntos muy importantes. Entonces recordemos y enfaticemos lo que él considera importante. La primera razón importante es que Pedro de alguna manera era consciente, porque el Señor Jesucristo le dijo, vas a partir pronto. Cuando una persona dice estar segura de su partida por una enfermedad o por cualquier razón, pero quiere expresar unas palabras a los que quedan, pues no les va a decir cualquier cosa. Es totalmente obvio. Entonces, lo que dice Pedro aquí es bastante importante. Y mire, empieza a hacer énfasis. Esto que yo quiero comunicar va más allá de una percepción intelectual. Dice, por muy ingenioso que sea, lo que tú puedas decir, lo que tú puedas elucubrar, descubrir, puedas comunicar a otros, brillante, filosófico, lo que sea, no es eso lo más importante. Lo más importante es el mensaje que estamos predicando y se llama Jesucristo. Pero también él mismo se involucra porque dice, esto que comunicamos tiene que ver con una experiencia personal, una experiencia de algo que me consta, dice Pedro, porque he sido transformado por esa palabra, en una experiencia cara a cara con el Señor Jesucristo. Definitivamente enfatiza que Jesús es el mensaje central para
recuperar la comunión con el Creador, comunión que se había perdido por causa del pecado. También enfatiza la importancia entonces de encontrarse con Jesús personalmente a través de su palabra, mucho más allá de las experiencias personales. A veces, cada uno de nosotros, por supuesto, tiene su experiencia personal, pero queremos hacer que los demás también empiecen a ver la vida cristiana desde el punto de vista de nuestra experiencia personal. Todos, innegablemente, vamos a tener experiencias personales gloriosas y maravillosas con nuestro Señor. Pero la palabra de Dios, según este énfasis, es lo que realmente debemos buscar. Pero vayamos a otro aspecto, la experiencia personal que nos hace testigos efectivos. El famoso pasaje de Hechos 1, 7 y 8. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí, ahora en este caso, Lucas, quien no fue apóstol pero fue un gran escritor, nos está recordando que somos testigos. Precisamente está narrando el hecho que Jesús nos delegó una tarea de ser testigos. Un testigo es aquel que le consta, que vio, que va a narrar y relatar algo que personalmente experimentó. Todos los que seamos testigos del Señor Jesucristo debemos de hablar de algo acerca de lo que nos pasó, pero no es que nos pasó en nuestro capricho humano, sino en nuestro encuentro con la palabra. Recuerden que Jesús es la palabra. Entonces, cuando nos encontramos con la palabra de Dios y nos transforma, tenemos algo que decir soportado en la Escritura, no en mi percepción personal. Esa experiencia nos debe haber cambiado. Recordemos que toda expresión espiritual, Dios quiere que se manifieste en el mundo de lo real. Hay mucha gente que dice: yo perdoné en espíritu a toda mi familia. Dios lo sabe, pero la familia no se ha dado cuenta porque sigue con su mismo tono, sigue con sus mismos encontronazos con la familia. Y es necesario que ellos noten que Jesucristo le transformó y que pudo perdonar o que pudo pedir perdón. Otro asunto muy interesante que nos narra este pasaje de Hechos es que somos testigos para llegar a cualquier cultura. Es increíble cómo la palabra de Dios tiene la facultad de trascender a las cosmovisiones y a las culturas. Cada cultura tiene una forma de ver la vida, tiene una forma de interpretar las cosas que pasan en el mundo. ¿Cómo entonces la palabra de Dios puede llegar a todas las culturas? Y yo mismo, y yo sé que muchos de nosotros, porque creemos en llevar el Evangelio hasta el último de la tierra, nos hemos encontrado con gente de otros pueblos, otras naciones, comen distinto, hablan distinto, ven la vida diferente. Pero cuando nos centramos en la palabra, han sido transformados. Esto los hace testigos, por eso podemos ser testigos, siendo de una cultura, llegar a otra. Pero miremos qué más nos dice la palabra. 2 Corintios 5, 16 y 17. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Aquí ya tenemos ahora al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo: después de un encuentro con Jesucristo debe haber una transformación. Las cosas viejas pasan, ahora todo es nuevo. ¿A qué debemos llegar entonces? Es una buena pregunta. Pues veamos. Por aquí tengo yo varias versiones de la Escritura. Solo tengo aquí, bueno, en algunas de ellas tengo varias, pero digamos que unas 5 o 6 versiones tengo acá de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, este texto maravilloso que nos ayuda a crecer. Pues vayamos entonces a responder la gran pregunta: ¿cómo estoy yo seguro que estoy en lo cierto? Las discusiones, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Ustedes por qué creen esto? Eso nos lleva a peleas y a conflictos, aunque de manera amable lo podemos discutir, pero ¿de dónde yo voy a sacar mi base para decir, entonces yo creo esto diferente de lo que tú crees? ¿Será de mis maestros a través de los años de mi religión, lo que dijo tal jerarca importante de mi iglesia?
Ahora, si hablamos de jerarquía de poder, Jesucristo está por encima de todos los demás. Estamos en una jerarquía funcional. Nadie es más que nadie. Podemos tener más experiencia unos más que otros y otros menos. Pero eso nos hace simplemente estar en un punto del camino. La Biblia, la palabra de Dios, como les señalé, por eso tengo muchas Biblias y es bueno estudiar o leer varias versiones para poder entender mejor el texto. Pero es la Biblia la fortaleza que me permite a mí estar seguro de qué es lo que creo. Y vamos entonces a enfatizar el otro gran asunto, que el primer apóstol ahora al que hablamos, Pedro, nos recomienda. Debe ser una comunicación y enfatizar que el Señor me ha transformado, me ha cambiado por el poder de su palabra. Pero ahora Él dice que sea su palabra. Entonces, todos nosotros debemos demostrar con hechos que es lo que creemos. Primer punto, y es una experiencia personal, somos testigos. Pero eso sí, lo más importante es el otro asunto. La Biblia es la que me rige y la que me ayuda. Segunda carta a Timoteo 2, 15 al 16 dice: esfuérzate por poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este pasaje es bastante claro y nos ayuda. Realmente hemos de estar preparados para hablar sin avergonzarnos y explicar lo que creemos correctamente, pero basados en las Sagradas Escrituras. Hay una costumbre que yo aprendí de un muy buen profesor que tuve. Él me decía, cuando alguien te pregunte por un texto de la Biblia y tú lo sepas de memoria, pues dile, espérate un momentico, yo saco mi Biblia, vamos a leerlo juntos en la Biblia. O tienes una Biblia, leámoslo y leamos el texto. Porque a veces recurrimos a nuestra memoria y nos podemos equivocar. Entonces, es la palabra de Dios la que nos va a ayudar. Pero también nos habla acá que no nos avergonzamos de la palabra, pero tampoco la vamos a usar para conversaciones inútiles, necias y que nos lleven a peleas y discusiones. Porque entonces eso empieza a hacernos girar en torno a la naturaleza humana de la camorra, de la pelea, del orgullo, del señalamiento de otros y muchas veces de la evasión de nuestras responsabilidades. Entonces, podemos llegar a este gran axioma: la Biblia es su propio intérprete. Para entender la Biblia, yo debo volver a ella. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, imaginémonos cualquier pregunta que tengamos de la Biblia. Encontramos un texto que nos habla del tema que estamos investigando. Si no lo entendemos o queremos profundizar, pues no voy a agarrar a preguntarle a todo el mundo. Algunos empezamos en internet, a ver, porque la internet, la inteligencia artificial, que es inteligencia, pero sigue siendo artificial, simplemente recurre a toda la información a la cual puede echar mano esta inteligencia artificial, y ahí nos puede estar hablando del pensamiento de una gran cantidad de gente que no son la palabra de Dios, sino que tienen opiniones de la palabra. Entonces yo debo de ir a la Biblia misma. ¿Cómo lo hago? Pues leo el pasaje y leo atrás y leo adelante. Procuro leer, si es necesario, todo el libro, en qué contexto me está hablando. Muchas veces Dios le habló al pueblo de Israel que lo iba a librar. Entonces cuando yo leo ese pasaje me animo y Dios, ay Dios, tú me puedes librar. Ahora, pero si quiero interpretar bien, el pasaje está hablando de que libró al pueblo de Israel. ¿Cómo yo puedo hacerme al derecho de ser librado analizando qué pasó con el pueblo de Israel y cómo yo me identifico con el pueblo de Israel? Porque puede ser que el pueblo de Israel, en ese caso que Dios lo libró, estaba siguiendo la dirección de Dios. Ahora, yo creo que soy pueblo de Dios, pero en mi caso particular, en ese momento que estoy leyendo el texto, no estoy obedeciendo a lo que Dios dice. Entonces yo no puedo aplicar ese pasaje a mí. En el contexto, Dios protege a su pueblo, pero su pueblo estaba obedeciendo. O hay algo particular que yo debo leer en el mismo texto, atrás y adelante del pasaje que estoy analizando. Ahora, cuando ya hice esto, puedo recurrir a lo que llamamos pasajes paralelos. Esto es pasajes, y sucede mucho en los evangelios, donde se narran un hecho en Marcos, el mismo hecho en Mateo, en Lucas y en Juan. No todos
los hechos de Jesucristo están en todos los evangelios, pero muchos están en común. Entonces yo puedo leer cómo lo dijo y cómo lo vio este escritor, este evangelista, cómo lo vio este, cómo lo vio este, cómo lo vio este. O también, por ejemplo, el tema del perdón o del amor en los evangelios. El tema del perdón y el amor también está en las cartas de Pablo, están en el Antiguo Testamento. Entonces yo recurro a esos pasajes que son el tema central de mi búsqueda. Ya encontré este tema, sucedió en estas condiciones. Ya leí aquellos pasajes donde otros autores narran el mismo hecho en esas mismas condiciones. Pero en este pasaje hay un tema central. Entonces ya, aunque no fue el mismo hecho, el mismo tema, que es el amor o el que yo esté estudiando, puede estar en otros cientos de lugares de la Escritura. Entonces yo voy ampliando mi círculo de estudio. ¿Qué es el amor en el Antiguo Testamento, en el Génesis o en el Apocalipsis? La primera mención, la última mención. ¿Qué dice este autor de la Biblia? Todo alrededor de la palabra de Dios. Eso me va a ayudar a no salirme del texto. Ahora, es muy importante acompañar este ejercicio de oración y mucha honestidad. Porque a veces nosotros ya tenemos un prejuicio y queremos es buscar en la Biblia lo que yo quiero que la Biblia diga. Y llegamos a torcer textos de la Escritura. Por eso cuando llegamos a muchos pasajes, yo no puedo hacer eso. O si lo hago, yo empiezo a ser consciente, aquí me estoy desviando. Lo más importante es que en la oración y en esta honestidad, pidámosle a Dios que nos ayude con su Santo Espíritu en el nombre de Jesús, para que no en nuestro ímpetu humano, orgullo intelectual, queramos decir lo que queremos decir. No, es lo que dice la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Ahora muchos dirán, pero guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo es posible eso? La Biblia lo dice. Juan 16, 12 al 15, y lo dice en otras partes. Pero leamos esta. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Fíjese que el Espíritu Santo está para ayudarnos, pero ¿en qué nos va a ayudar? Él nunca se va a salir del tema o de la centralidad quien es Jesucristo. Y dice, Él los guiará a la verdad y me honra a mí, dijo Jesús, y de todo lo que recibió de mí. Recuerden que Jesús mismo dijo, ahora aquí hay un tema central, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús en otro pasaje, y aquí ya estamos haciendo el ejercicio que acabamos de recomendar, en otro pasaje, que no está hablando acerca del Espíritu Santo necesariamente, sino él mismo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También nos dice la Escritura que Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, indiscutiblemente, cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de Jesucristo. Y fíjense que lo acabamos de soportar con textos muy conocidos de la Escritura. No es mi percepción. El Espíritu Santo nunca te va a decir algo o enseñar algo que se sale de lo que el Señor Jesús nos transmitió con su vida, con sus palabras, y que esté inmerso, esté contenido en las Sagradas Escrituras. Juan 8, 31 al 32 nos dice, Jesús les dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Una de las cosas que más nos ata a nosotros los seres humanos es nuestra percepción egoísta. Es lo que otras personas u otros autores en su percepción particular quisieron decirnos de las Escrituras. Si yo no aprendo realmente a ir a la palabra, pues yo voy a estar prisionero de lo que muchos enseñaron. Yo les suelo decir a la congregación que dirijo que no deben creer en mí porque lo dije yo. No deben creer en lo que yo digo que esté soportado en las Escrituras, porque entonces ya no es lo que yo digo, sino lo que dice la Escritura. Todos nosotros los que enseñemos la palabra debemos procurar vehementemente, firmemente, de no salir de la Escritura. Y no tomar la palabra del Señor para pelear o para discutir. No. Toda la verdad está en Jesucristo. Siempre le da la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús. En muchas ocasiones he hablado con mucha gente que siempre discute, no, esta es la religión verdadera, no, esta es la verdadera. Vayamos a lo que dice la Biblia. Recuerdo que algunos, y me ha pasado varias veces, dicen,
no, es que la Biblia dice esto, y cuando me están diciendo lo que supuestamente dice la Biblia, primero, no me señalan ni un texto, ni tienen una Biblia. Yo he leído muchos libros de otras religiones que tratan de enseñarle a su gente cómo hablar con uno de nosotros los cristianos. Y cuando las personas me dicen, no, que esto es y esto es así, me doy cuenta rápidamente que están repitiendo lo que dicen otras personas, pero no lo que dice la Biblia. Y es muy curioso, porque uno me dice, no, es que la Biblia, alguien me decía, varias veces me lo han dicho distintas personas, es que la Biblia no se puede interpretar de manera privada. Y realmente recurren a este pasaje que ya leímos, donde dice que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Inclusive en ese pasaje ni siquiera está hablando de la interpretación, está hablando de cómo surgió. No puede surgir de algo que personalmente, subjetivamente, le dio por decir a cualquiera de los escritores bíblicos. No, eso fue guiado por el Espíritu Santo. Por supuesto que la interpretación tampoco puede dejarse a la percepción personal. Por eso creemos la Biblia es su propio intérprete. Te animo a que leas la Escritura y que te mantengas en ella, y que cuando dialogues con otros creyentes y algunos que enseñan, pues verifica que siempre se mantienen en esta interpretación. La Biblia es su propio intérprete. Padre Santo, gracias porque tu palabra es la que nos orienta, la que nos guía en nuestra regla de fe y conducta, pero esperamos que eso no solamente sea un dicho, sino que sea una práctica diaria, personalmente, en oración, escuchando la voz de tu Santo Espíritu, que nunca se va a salir de la Escritura. Por eso ayúdanos a leerla, a amarla y estudiarla. A todos, y heredarles eso a nuestros hijos, para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Nos encontraremos en otro momento y seguiremos hablando acerca de estos asuntos básicos que están en la Escritura para crecer y madurar en la fe. Bendiciones para todos.